Bien, el título de esta enseñanza es "En el orden está la armonía y la perfección". Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Sí, Señor, tú estás armando y completando el rompecabezas, Señor, de nuestras vidas, al reflejarnos en el espejo de tu palabra, Señor. Nuestros pensamientos se alinean a tus pensamientos y nos rendimos a tu voluntad, porque hacer tu voluntad nos ha agradado. Sí, Señor, rendimos nuestros sentimientos a tu voluntad para ser renovadas, para ser reparadas, y hemos decidido obedecer. Por eso te decimos, ven, Señor, estamos aquí, tu iglesia, santificándonos en tu verdad, perfeccionándonos a través de ella. Abre nuestro entendimiento, aquí estamos dispuestas, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, vamos a recordar un poco de lo dicho en los temas anteriores, de cómo es parte del plan de Dios que todos los miembros del cuerpo nos preocupemos unos por los otros, ¿sí? Que colaboremos para que no haya rivalidad, que atendamos cada uno, que entendamos cada uno como miembros que somos distintos, que Dios en su soberanía establece a cada miembro donde Él quiere, ¿sí? El Señor manda que el amor prevalezca entre los miembros, porque ese amor precisamente es lo que mantiene la unidad en medio de la diversidad de los miembros. Hay miembros en nuestro cuerpo, estudiamos en la enseñanza pasada, que van a tener contacto unos con los otros, ¿sí o no? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen contacto con sus riñones, así, contacto directo? ¿Usted cuida de sus riñones? Sí, unos dijeron. Otras nada más se quedaron como, ¿cómo? Si dice que sí los cuida, entonces, ¿por qué toma tanto refresco? O tantas bebidas endulcorantes. Bueno, pues hay miembros que no los vemos, pero que sabemos que están ahí, ¿sí? Y sabemos que tienen una función muy importante. Y ese es el tema. Vamos a estudiar esa función armónica que debe de haber entre los dones que hemos tratado en el tema anterior, con los ministerios. Esa función armónica entre los dones con los ministerios. ¿Sí? Vamos recordando, una cosa son dones y otra cosa son ministerios. Los dones, recordemos que son habilidades sobrenaturales. ¿Y a qué se refiere con sobrenaturales? Es que no se originan aquí en la cabeza, en nuestra cabecita. Se originan solo en Dios. Esas son las habilidades que se originan en Dios. Y Dios, por medio de su vida, le da a cada miembro del cuerpo una función. Fíjese bien, aquí hay una diferencia y tenemos que tenerla muy en claro. Los dones espirituales, se les dice dones espirituales porque pertenecen al Espíritu Santo. Pero también la Escritura habla de los dones de Cristo. Y los dones de Cristo para la iglesia no son habilidades, son personas.
Es decir, hay personas que de acuerdo a su voluntad, Cristo establece en su iglesia para edificar, para perfeccionar a los suyos. ¿Sí quedó claro eso? Le pido que abra su Biblia en 1 Corintios 12. Vamos a ver la primera parte del versículo 28. Entonces, a partir de este pasaje hasta el capítulo 14, podemos ver cómo se entrelazan los dones con los ministerios en un orden, diga conmigo, orden, en un orden muy claro. Y ese orden hace que reafirmar la soberanía de Dios. La reafirma, lo que Dios estableció. Él da los dones como Él quiere. Acompáñame a leer 1 Corintios 12, 28. Voy a leer todo el versículo, pero me voy a centrar en la parte A por el momento. Sígame, por favor. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Vamos a leer entonces de nuevo la parte A en este versículo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Si nota, esta es la tercera vez en este capítulo que el apóstol Pablo hace hincapié en el hecho de que el Señor y no el hombre es el que asigna los dones a cada creyente. Y ahí dice, y a unos, ¿quiénes son unos? No son habilidades. Aquí nos está hablando de personas. ¿Y en dónde los puso Dios? Los puso Dios ¿en dónde? En la iglesia. Y aquí vamos a hacer el énfasis en la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Todos los que se congregan son la iglesia. ¿Este edificio es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Son todos los creyentes, los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Son todos los que han puesto su confianza en el sacrificio expiatorio, en el pago que Dios hizo por el hombre. Los que hemos reconocido nuestra condición delante de Dios en el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento ocurre precisamente cuando nuestro corazón se rinde a su voluntad, a amar su palabra, a deleitarnos en obedecerle. Porque no nos deleitamos aquí cantando y ¡ay, qué bonita música y qué padre! Y afuera no obedecemos. El deleitarnos es aquí adentro y allá afuera. ¿Sí? Amar su palabra es obedecerla, la cual nos transforma como acabamos de cantar. Transfórmame, Señor. Ella transforma tus pensamientos, los alinea, cambia nuestras prioridades. Entonces Dios no solo dio dones, sino que también ha provisto a su iglesia de hombres y mujeres dotados, ¿para qué? Para edificar su iglesia. Jesús respondió a Pedro en Mateo 16, 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. Entonces Él dice, yo, Jesucristo, edificaré mi iglesia. ¿Quién es ese constructor por excelencia de la iglesia? ¿Quién es el que provee los materiales para la construcción? ¿Quién es el que provee las habilidades para la construcción? El Señor. Él es el que edifica por medio de los miembros. Por eso es tan importante entender quiénes son los instrumentos de Dios o que Dios usa
para la construcción y edificación de su iglesia. Escuche bien, en una construcción puede haber gente muy capacitada para servir, para edificar, como arquitectos, ingenieros que hacen estudios de suelos, y bueno, tienen todos los materiales para construir y la gente para trabajar, pero no hay planos, no hay proyecto. Y le dices a la gente que tienes ahí, bueno, pues aquí están los materiales para construir, aquí están los andamios, los bloques, las varillas. Edifiquen mi casa. ¿Se puede edificar así? ¿Se puede edificar? ¿Qué diría un arquitecto? ¿Aquí hay arquitectos? ¿Qué dirían? Imposible. Por supuesto que no. ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde está el plan? No hay planos. Sería absurdo. Tiene que haber un orden para poder edificar. Tiene que haber un plano, un proyecto. Porque cuando cada quien hace lo que quiere y le parece, cuando cada quien sirve o vive sin un orden, una dirección, ¿cómo se le llama eso? ¿Sabe cómo se le llama? Anarquía. Cada quien hace lo que quiere, no me sujeto a nada, soy la llanera solitaria. Y así hay muchos creyentes que sí han creído y sí han puesto su confianza en Cristo, pero que no están sujetos a ningún ministerio. Entonces, no crecen, no pueden ser edificados porque no están en orden, en el orden de Dios. No pueden servir porque no hay un orden. Dios es el que nombra a algunos en un oficio y ese que nombra le da la capacidad para estar ahí, para obrar, para trabajar. Si Dios llama a algunos para estar sirviendo, para hacer determinada función, no es porque sean capaces por ellos mismos. Y el apóstol Pablo lo dijo así: yo he hecho más que todos los demás. Y también dijo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Él afirma, por la gracia de Dios soy lo que soy. Acabamos de cantar también. Entonces, cualquiera que sea nuestra circunstancia, debemos de confiar que cuando el Señor nos llama y tú respondes y obedeces al llamado de parte de Dios, Él nos da la gracia. Él nos enseña, Él nos capacita. Y muchas veces podemos decir, ay, es que no sé, pero quiero servir al Señor. Señor, dame la gracia para servirte. Y el Señor te dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y también Él nos dice, yo soy tu Dios que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Dios llama a personas a que tomen una posición oficial dentro de la iglesia y estos son los ministerios. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El precio que Cristo pagó por mí es idéntico al que pagó por ustedes. Es el mismo precio. Delante de Él valemos lo mismo. Pero cuando Él nos llama a servir, es ahí donde nos asigna una responsabilidad. Y es ahí donde cambian las cosas. Al darnos una responsabilidad, Él nos habilita para poder darle respuestas. Diga conmigo, darle respuestas. Dios te llama, Dios te entrena y vienen las pruebas.
Y vienen las dificultades también. Y viene el entrenamiento. Pero si Él te llama, Él te dará las herramientas para poder servirle. Él te dará las fuerzas para seguir a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que estés afrontando. Y Él te dice hoy, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, entonces, de buena gana, que dice su palabra, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Somos personas las que servimos y le servimos a Dios a través de servir a personas. Y como iglesia nos servimos en amor. Diga conmigo, en amor. Todos mutuamente. ¿Cómo nos servimos? Entonces, ¿cómo es que se ubican los ministerios? ¿Cómo fue que se instalaron los ministerios? ¿Cómo fue? Y aquí dice en el mismo versículo 28, continuamos en 1 Corintios 12, dice así, y a unos puso, los colocó Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Aquí la expresión en griego, primeramente apóstoles, significa protón apóstol. Protón quiere decir primeramente, pero ese primeramente habla de que es primero en tiempo y en orden, no en importancia. ¿Sí queda claro eso? No en que los apóstoles sean más importantes. Lo que quiere decir es que en orden y en tiempo es lo primero que se establece en la iglesia. Ahora, ¿cómo empezó la iglesia? ¿Con una multitud de gente? No. La iglesia empezó con apóstoles. Ahora, ¿qué quiere decir apóstol? Alguien que tiene fuero delante de Dios y que puede hacer lo que quiera sin dar cuentas a nadie. Alguien que se siente que puede hacer lo que quiere y que su palabra es la ley. No. ¿Qué quiere decir apóstol? En primer lugar, apóstol quiere decir mensajero. Quiere decir enviado. ¿Por qué establece en la iglesia en primer lugar un apóstol? Porque el mensaje va primero, mis hermanas. Porque lo primero que tiene que llegar es el mensaje, es el fundamento, es la base. En Mateo 16, 13 al 20, Jesús pregunta, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Les preguntó a sus discípulos. Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el mensaje de Dios para rescatar al pecador. Esa es la esencia del mensaje. Y yo te digo que Él es, y le dijo, esta es la roca y sobre esta roca voy a cimentar, Jesús le dijo, voy a cimentar, voy a fundamentar la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre la misma persona de Cristo. Ese es el mensaje que ellos, los apóstoles, predicaron. Por eso el apóstol va primero. Recuerde, su palabra dice que no somos ciudadanos de la tierra. Somos ciudadanos del cielo, los que hemos nacido de nuevo. Nuestra patria no está en esta tierra. La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos. En esta tierra así somos. Y así debemos vivir aquí, como enviados del cielo a establecer el mensaje de Jesucristo, la cultura, un idioma y sí también un estilo de vida con los que no han creído. Esa es la importancia que tiene la iglesia, mis hermanos. Protón también viene de la palabra prototipo, que es un prototipo.
Vamos a ejemplificarlo. El carro que más te guste no salió de la fábrica tal como lo vemos. Hubo un prototipo. No todos los carros pues no los vemos iguales porque bueno, pues algunos ya tienen el aire acondicionado, los vidrios eléctricos, pero todos se basan en un prototipo, ¿sí? Y bueno, pues ya tienen cada uno su monería y media, ¿sí? Y bueno, pues ahí andamos, pero la base, el prototipo en sí mismo es de donde tomamos el ejemplo. El prototipo es el mismo. Y como creyentes así somos. Esa es la naturaleza de nosotros. Y esta naturaleza apostólica de enviados, porque Él nos envía a transmitir el mensaje, su mensaje a los demás. Por eso habla de que es primeramente el prototipo en tiempo y en orden. Es el mensaje, en otras palabras. No se puede establecer una iglesia cristiana si no se predica el mensaje del evangelio. Y déjeme decirle que hay iglesias que solo hablan de necesidades económicas, de enfermedades, necesidades de salud, necesidades emocionales, se enfocan en todo tipo de necesidades, pero no hablan del evangelio. Y no podemos decir que es una iglesia si no se han arrepentido. Si no se establecen en el mensaje de Jesucristo, si no se fundamentan en él. El mensaje es el fundamento, porque ¿cuál es el fundamento de los apóstoles? El mensaje de Jesucristo. ¿Estamos aquí todos? En el tabernáculo donde habitaba la presencia de Dios estaban las tres puertas: el camino, la verdad y la vida. El camino a la salvación es a través de Jesucristo. Los ministerios están establecidos en la verdad, que es la palabra de Dios, y a través de ellos tenemos vida eterna. En Efesios 4, del 11 al 13, hemos leído que Él mismo constituyó a unos apóstoles. Estos unos, ¿quiénes son? Dijimos, personas. Y a otros profetas. Ahora veamos cuál es el objetivo, porque estos son dones de Cristo para su iglesia, para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Y aquí perfeccionar no está hablando de infalibilidad, no está hablando de impecabilidad, porque estamos en la tierra todavía. Está hablando de madurez. Porque los creyentes deben ir creciendo, deben ir madurando. Pregunta, ¿quiénes son los encargados de hacerlos crecer? Los ministerios que operan con los dones. Porque déjeme decirle que una persona recién convertida a Cristo, en la vida que ha recibido, ya van los dones incluidos. Pero ¿cómo saber cómo utilizarlo si no hay alguien que le enseñe, si no hay alguien que le dirija, si no hay un plan, un proyecto? Entonces, ¿quiénes son los que ayudan a madurar, a crecer? ¿Los dones espirituales o los ministerios? Los ministerios. Puntualizando, en primer lugar están los ministerios para hacer crecer a la iglesia. Acompáñeme nuevamente a Efesios 2. El apóstol Pablo aquí en el capítulo 2 nos habla de un antes y un después. Es decir, antes éramos así, ahora no. Ahora somos diferentes, hemos sido transformados. Usted puede decir, antes de Cristo yo era de esta manera, ahora soy de otra. ¿O no se nota un antes y un después? Porque si no se nota, la transformación puede ser por dos cosas. Número uno, no ha tenido convicción de pecado. Una convicción personal y no ha creído. Usted cree que cree.
Número 2, aunque haya creído, no ha crecido. Usted sigue en pañales, con chupón y con su biberón todavía, y con su lechita. Aunque diga que tiene 200 años ya en la iglesia, viniendo a la congregación, sigue en pañales. Acompáñenme a Efesios 2, del 19 al 22, y dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, es decir, ya no son desconocidos, sino conciudadanos de los santos. ¿Qué es un coheredero? Alguien que hereda igual que a otro. Un conciudadano tiene la misma ciudadanía de los santos. Y miembros de la familia de Dios. ¿Quiénes son los miembros de la familia de Dios aquí? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿A qué apóstoles se refiere aquí? Aquí se refiere a los 12 apóstoles. Esos 12 son los que establecieron el fundamento. Y son ellos quienes enseñaron lo que Jesucristo enseñó. Por eso, vez tras vez, el apóstol Pablo dijo: yo les doy lo que asimismo recibí, no mis rollos. Hermanos, por eso tenemos que estar bien instruidos, muy bien instruidos. Y vean la importancia de los ministerios en la iglesia. Y continúa diciendo: y los profetas. En este caso, ¿a qué se refiere como profetas? Déjeme decirle que usted va a notar siempre que el Señor Jesucristo es quien más referencias tiene del Antiguo Testamento, como está escrito y como lees, y escrito está, pero al principio, cuando fue tentado, escrito está. Por eso dice que somos edificados sobre el fundamento de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, es decir, en orden, esto quiere decir, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La principal piedra del ángulo, ¿cuántos han visto el arco romano? Es un arco y por dentro tiene piedras y en medio está un ángulo en la que se apoyan y hace presión. Si usted quita esa piedra, todo se viene abajo. Si usted quita a Cristo de la iglesia desaparece. Por eso la iglesia es indestructible, porque Cristo es la piedra angular de la iglesia. A eso se refiere. Jesucristo es la piedra angular. Bien, entonces a los apóstoles se les encomendó que establecieran las enseñanzas de Jesucristo en la iglesia, el fundamento. En Mateo 28 Él les dijo: vayan y prediquen las cosas que yo les he enseñado a ustedes. ¿A quiénes les dijo? Se los dijo a los apóstoles. Y eso mismo hacemos nosotros. Entonces, ¿también nosotros somos apóstoles? No. Estamos hablando de una naturaleza que para un creyente siempre lo que va adelante es el mensaje, la enseñanza, pero acuérdese que es primeramente en tiempo y en orden. El fundamento de la iglesia entonces es lo que determina lo sólido del edificio, si soportará o no un terremoto. Y para esto déjeme decirle que se hacen estudios de suelos y demás, porque hay edificios que se ven pues muy bonitos por fuera, muy bonitos, pero hemos visto en estos últimos temblores que ha habido en estos últimos años, pues que se vienen para abajo esos edificios tan hermosos, nuevos. Así hay creyentes o aquellos que creen, como les decía, que con cualquier pruebita, con cualquier sacudidita, con cualquier exhortada, como dice nuestra pastora Vicky, se derriten y se derrumban. Cualquier llamadita de atención, cualquier presión de la vida, se va para abajo.
y los ves destruirse entre ellos. Son los que le das consejo una y otra vez, se van contentos y regresan después de un tiempo con los mismos problemas. Porque solo quieren oír el consejo, pero no quieren someterse al consejo, ni menos hacerlo. El fundamento de la iglesia es una persona, y ese es Jesucristo. Es el Verbo hecho carne, es la palabra de Dios. La iglesia nace en el día de Pentecostés. Y en Hechos 2:42 habla de cómo comenzó y cómo operó la iglesia. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Solamente lo que Cristo enseñó, sus enseñanzas, perseveraban en ella, en la comunión unos con otros. Diga conmigo, en la comunión unos con otros. Los apóstoles de Cristo eran 12, pero los hay en cuanto a función. ¿Y cuál es la función esencial hoy en día? Alguien que opera como tal, no con títulos, sino identificando la función. La función es identificar que la iglesia siga caminando en la doctrina de los apóstoles, que siga caminando en lo que dice la palabra de Dios. No a venir a establecer doctrinas basadas en revelaciones personales. No. ¿Cuántos de esos ha oído usted? Dirían, ¿verdad? Revelaciones personales que sacan un texto fuera de contexto y lo usan de pretexto, ¿verdad? Y sacan toda una doctrina y ahora dicen yo declaro, yo decreto y bueno, pues entonces ya van con el que se les enseñó esto y les dicen, pero ¿sabes qué? Esto no me ha funcionado, ni sano, ni prospero, ¿qué está pasando? Es que no tienes fe. ¿Cómo? Es que esta declaración se basa en la fe. ¿Surge en la fe? Porque el decreto no es basado en una fe, es basado en una autoridad nada más. Entonces, Dios no nos ha dado la autoridad para decretar, sino que nos dio la autoridad para pedir en el nombre de Jesucristo y para establecer lo que Él nos ha dado en su palabra como una verdad en nuestra vida para la iglesia. Entonces el apóstol lleva el mensaje. Y los que operan en ese sentido hacen que la iglesia esté caminando en el evangelio. El apóstol está supervisando que así sea. Y después dice, luego profetas. Deuteros profetes deuteros quiere decir después. Después no en importancia, sino en orden y en tiempo. Si usted va a barrer las escaleras, ¿por dónde empieza? De arriba para abajo, ¿sí? Usted comienza por arriba, luego el escalón que está abajo y así se va sucesivamente. Lo primero en orden y en tiempo son los apóstoles quienes traen el mensaje y después los profetas. ¿Qué es un profeta? Quien proclama la palabra de Dios de una manera inspirada. Lo que un profeta dice está fundamentado siempre en las Escrituras, está inspirado en las Escrituras. ¿Qué es lo que dice Pablo a Timoteo? Toda la Escritura es inspirada, la palabra es insuflar, soplo. Dios inspiró, sopló las Escrituras a los apóstoles, a sus hijos. Y en este caso, en el profeta viene el soplo del Espíritu Santo y dice lo que está escrito. No puede decir nada descontextualizado de la palabra, nada contrario, solo la palabra escrita. Entonces primero van los apóstoles en orden y en tiempo y después los profetas, no porque sean menos, porque entre ellos no compiten.
Todos los ministerios son complementarios. Diga conmigo, complementarios. El asunto es que la dirección de la iglesia recae en los apóstoles, no en los profetas. En el Antiguo Testamento la dirección estaba en los profetas. En el Nuevo Testamento la dirección de los profetas siempre debía ser reevaluada por los apóstoles y por los profetas mismos. ¿Y para qué? Para proteger la iglesia de los falsos profetas que también desde ese tiempo ahí andaban pululando. Los apóstoles establecen lo que ya los profetas dijeron, es decir, lo que está escrito. Primera de Corintios 14:29 dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Juzgar aquí quiere decir examinar minuciosamente, separar, diferenciar, distinguir. Es decir, que alguien va a hablar y los demás disciernen. Y ver si está de acuerdo a las escrituras. Y ver si lo que está diciendo es verdad o no. La pregunta es entonces, ¿por qué la iglesia ha dejado a un lado el discernir, el juzgar? Cuando alguien dice, así dice el Señor. Juzgar es discernir, es ver qué evidencias se presentan. Primero es un juicio y luego es la sentencia. Nosotros no podemos sentenciar antes de haber juzgado, porque entonces es un falso juicio. Entonces, porque cuando dicen, así dice el Señor, debemos de poner atención y oídos presto, porque está pues el elemento humano y como hombres nos podemos equivocar, ¿o no? Nuestra percepción nos puede engañar. Hay profetas que meten en problemas a los demás dándoles palabra que no es y les dicen, así dice el Señor, tú te vas a casar con el hermano Juanito. Y dice, caray, pues si yo ya tengo novia, ¿cómo? No, pues me dijo que yo me iba a casar contigo, ya ni modo. O deja tu trabajo porque Dios te tiene otro trabajo en donde vas a ser una empresaria y la gerente. Entonces ahí va la hermanita y renuncia a su trabajo y pues el trabajo nunca llegó. Sí existe el elemento predictivo. Y lo podemos ver en la Biblia en varias ocasiones. Generalmente cuando Dios te habla a través de un profeta, simplemente te confirma lo que ya Dios te ha dicho. En la mayoría de los casos es así. Pero la predicción no es la base del ministerio profético. La base es cuidar que el pueblo esté caminando de acuerdo a lo que Dios ya estableció. La voluntad de Dios. En Primera de Corintios 14, del 32 al 33, nos dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a ¿quiénes dice ahí? A los profetas. No solamente debían discernir, sino debían de tener control de ellos mismos. Dominio propio, no dejándose llevar por las emociones o por el desenfreno. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Cuál es el resultado cuando viene la palabra de Dios? Puede ser una confrontación, pero ¿sabes qué? Siempre es paz. Se produce una reconciliación con Dios, hay paz y no está hablando de ausencia de conflicto, está hablando de una reconciliación. La naturaleza del apóstol es alguien que es enviado. Pero entonces, ¿cuál es la naturaleza del profeta? ¿Qué hacían los profetas en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento los profetas tenían una pasión por la santidad a Dios, por ver al pueblo caminando con Dios. Cuando se levantaban los profetas, era cuando el pueblo se desviaba. Por eso los profetas eran los que los enderezaban. Por eso no querían a los profetas. Pero ahora, ¿qué quieren? ¿A los profetillas de pacotilla? Ahorita quieren a los profetas de almohadilla, como dice Jeremías, que les pagan para que les digan lo que quieren oír.
Pero los profetas de Dios eran levantados y ellos tenían una sensibilidad y celo por Dios y estaban en constante discernimiento y decían: aquí huele a pecado, aquí huele a pescado podrido, hiede a cloaca, no huele a santidad en este lugar. Pueblo, nos estamos desviando. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Los profetas nunca trajeron un mensaje distinto al que ya estaba. Siempre trajeron al pueblo a volver a la ley, a lo que estaba ya establecido. Jeremías dice que nos volvamos a las sendas antiguas. Eso es lo que hace un profeta en las iglesias. Es un ministerio muy valorado y muy preciado. Un apóstol está produciendo continuamente ministerios, está enviando ministerios, está empoderando ministerios, tiene una gracia, tiene una capacidad, tiene una unción para dar ministerios y enviarlos y salir con una calidad máxima, alta. El profeta, no porque son diferentes, pero tiene una sensibilidad y el deseo de ver al pueblo caminando con Dios. Y a veces tiene que decir cosas que no quiere, ¿verdad? Ve al profeta Jeremías que dijo: abro la boca y solo es para exhortar, para corregir. Ya me cansé, ya no diré nada, ya me ven todos feo. Ya huyen todos de mí, entonces me propuse no decir palabra. Jeremías 29. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Y peor es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerlo. No puedo hacerlo. En Hechos 13 estaban los profetas junto con los maestros, los pastores. Es un mismo ministerio, es un ministerio ligado entre ellos. Otra característica de los apóstoles y los profetas, ¿sabe cuál es? La humildad. Basado siempre en el prototipo. ¿Estamos aquí? Pero lo que nosotros vemos en los que se autonombran apóstoles, profetas hoy en día, pues es una arrogancia tremenda. Y bueno, estiran la mano a que se las beses. Y a mí nadie me hace nada y andan con guaruras. Pues sí, el miedo no anda en burro, ¿verdad? Muy contrario a lo establecido en el prototipo. ¿Estamos aquí? El hecho de que el apóstol Pablo establezca aquí en 1 Corintios 12, en este orden, los dones, primero los apóstoles, luego los profetas, después los maestros, era porque la iglesia de Corinto estaba considerando estos tres como inferiores y daban más importancia a los que hablaban en lenguas, a los que hacían milagros como lo máximo. Y Pablo les dice: no, momento. Esa prioridad que tienen está en desorden. Por eso, mis hermanas, hermanos, debemos caminar como Dios lo establece, ordenadamente. Los apóstoles, los profetas y maestros ministraban una iglesia entera, se dedicaban a promover la unidad, la edificación mutua, a cuidarlos, a madurarlos. Entonces nosotros no escogemos. Nosotros simplemente nos disponemos a servir, ya que entendemos que como miembros del cuerpo de Cristo, Él es el que nos introdujo al cuerpo, Él es el que nos da los dones, Él es el que nos llama a servir en amor, donde Él quiere. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel. En lo natural, dígame, si usted ¿a quién le confiaría un trabajo? ¿A alguien que es constante, que es cumplido,
o a alguien alguien que va más allá de lo que le pide, o a alguien que te dice, sí, llego a las 10 y va llegando a las 10:30. Porque subí, porque bajé, porque el perrito y porque el camión. Y te vuelve a contar la misma historia de siempre. O que le dice, oye, ¿me puedes auxiliar en esto, en aquello? Sí, yo le ayudo en ese trabajo, mañana lo tiene. Y pues le tienes que llamar porque nunca te ha llegado y ni te llegó. Y vuelven a contar la misma historia. Escucha bien, todas esas cosas son rasgos de carácter. Dios es el que otorga los dones. Él es quien asigna las funciones. Él tiene un plan perfecto para la iglesia en general, pero también para la congregación local. Él nos da esos dones y esas funciones para que otros sean bendecidos, para que otros sean edificados. Así que vamos a disponernos a servirle a la iglesia del Señor. ¿Cuántos quieren disponerse a servir a la iglesia del Señor en esta noche? Amén. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a meditar en esta palabra esta noche. ¿Estamos dispuestos a servir en el orden de Dios en esta noche? Hemos escuchado su palabra. Su palabra nos está completando ese rompecabezas en nuestra vida para que Él sea el reflejo. Ya no vivo yo, hemos cantado, mas Cristo vive en mí. Hemos hablado acerca de que somos expuestos a ese espejo de su palabra y estamos deformes y estamos con un sincretismo en nuestra vida, una mezcla de pensamientos fuera de la voluntad de Dios. Y somos engañados por nuestros propios pensamientos. Por eso dice su palabra, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Su palabra refleja lo deforme que estamos. Alineemos nuestra voluntad a Él, porque nosotros somos pensamiento, voluntad y sentimiento. ¿Sí? Nuestros pensamientos regirán nuestra voluntad y por consecuencia nuestros sentimientos y nuestra conducta. Que su palabra siempre esté en nuestros pensamientos, alineándolos siempre a su voluntad. Y en esta noche yo quiero que se ponga de pie nada más aquellos que desean servir como cuerpo, como miembros al cuerpo de Cristo. Empiece usted a hablarle al Señor y decirle, sí, Señor, me dispongo a servirle a tu iglesia. A no esperar y ver en qué me pueden servir los demás. Me dispongo a servirle a los hermanos. Me dispongo a predicar el evangelio a los incrédulos. Quiero anunciar las virtudes de aquel que nos sacó del reino de muerte y nos trasladó al reino de luz, de una luz admirable. Quiero servirte, Señor, con todo mi corazón. Que la vida tuya, Señor, esté en mí. Porque al estar tú en mí, al estar tu espíritu fusionado con el mío, tú me capacitas, tú me llenas, tú me completas, tú lo llenas todo, Señor.
Tú me has dado tantas cosas. Y en ello quiero servirte, Señor, estando sujeta a tu voluntad, a tu palabra bendita. Jesús oró y oró de esta manera: que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Haznos uno en ti, Señor. Haznos uno en ti. Que funcionemos cada miembro en el lugar adecuado, contentos, con amor unos con otros, sabiendo que no somos independientes, sino más bien dependientes de la vida que eres tú. Tú eres la cabeza, tú eres la piedra angular, tú eres el perfecto. Y mientras estemos aquí en la tierra, Señor, seremos perfeccionados y creceremos cada día de gloria en gloria y de victoria en victoria hasta que el día será perfecto. Y eso será en la glorificación. Eso será como hemos cantado hace unos minutos. Ven, Señor, te esperamos. Tu novia te espera. Aquí estamos, tu iglesia. Ven, Señor, límpiame, santifícame, transfórmame. Viviendo en santidad te esperaré. Qué hermosa alabanza hemos cantado como iglesia. Y sabes que algún día ya no estaremos aquí. Esta iglesia será arrebatada y ya no tendremos dificultades y esos dones terminarán, pero lo que permanecerá es el amor, porque Dios es amor y estamos llamados a la unidad, a que seamos uno en Él, a la perfección que un día tendremos en la glorificación. Por lo tanto, ahora, sujétate a su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el centro de nuestra vida y nada es más importante que tú. Porque aquí, Señor, estamos afanados en una y otras cosas y aquí es donde nos perfeccionamos. Hierro con hierro se forja. Pero estaremos un día cara a cara, como iglesia, como tu cuerpo, la novia, emblanquecida a través de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos a ti todo honor, toda gloria, toda la alabanza. Nos disponemos a ti y hacemos compromisos para gloria y honra tuya. Amén y amén, Jesús.